Quiero darle este anuncio. And before we start, I want to give you this announcement. En octubre 6, 7 y 8, On October 6, 7, and 8, que es viernes, sábado y domingo, which is Friday, Saturday, and Sunday, vamos a tener nuestra conferencia anual we're going to have our annual conference en la ciudad de Salinas on Salinas, para que todos hagan planes so everybody can make plans. esa semana. This week, Solo esa semana. only this week, No vamos a tener reunión aquí. we're not going to have a reunion Todos here. vamos a viajar para We're all Salinas. going to travel to Salinas, Entonces, para que vaya preparando, so you can get ready. y si los que van a rentar hotel, And those who are going to rent a hotel, lo hagan con anticipación. do it on time. Me dijeron en Salinas que los que necesitaran hospedaje On Salinas, they told me whoever needs se anotaran desde ahora. a place to stay to Los write que down realmente no today. pueden pagar un hotel, Those who truly cannot pay for a hotel, va a haber hospedaje, pero necesitan anotarse con tiempo. there's going to be rooms, but you guys need to put yourselves down with time, Entonces, para que vaya preparando todo. so you can Amén. start getting ready for everything. Vamos a ir Amen? a la palabra de Dios We're going to go to the Word, y le pido por favor que abra su Biblia and I ask you to open your Bibles y me acompañe en Hechos capítulo 2 versículo 14. and go with me to Acts chapter 2, verse 14. Hechos capítulo 2 Acts chapter 2, versículo 14 verse 14 al 18 voy a leer to 18. para los que leen en inglés. For those who read in English, Y el título de este mensaje es Estrategia, Sueños y Visiones. and the title for this message is Strategy, Dreams, and Visions. En Hechos capítulo 2 versículo 14 On Acts chapter 2, verse 14, dice la escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es, sea notorio y oír mis palabras, porque estos 15. no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho 16. por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu 17. sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, 18. sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cierra un momento sus ojos y oremos. Padre, en Close your el eyes nombre and de let's pray. Jesús, Father, in the name of Jesus, damos gracias, Señor, por tu palabra. we thank you, Lord, for your word. Y oramos, Señor, And we pray, O Lord, porque sabemos because we know que tu revelación that your revelation es progresiva is progressive en nuestra vida. in our lives. Y pedimos, Señor, And we ask you, que Lord, tú nos lleves a for profundizar you to take us even deeply en tu palabra, in your word. y que en esta noche And tonight, tu Espíritu your Santo Holy Spirit revele la palabra revealed the word que nosotros that necesitamos we need como hijos tuyos as your sons y and como daughters and iglesia as a church, para poder so avanzar, we can advance, para poder so we prosperar, can prosper, para poder alcanzar las metas so we can reach our goals que tú has puesto en nuestra that you vida. had put over our lives. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Y el pueblo de Dios And the dice: people of God says, amén. Denle un amen. aplauso Give a fuerte big al applause Señor. to the Lord. Esta escritura que nosotros leímos ahora This scripture that we have just read es la segunda parte is the second part de Hechos capítulo 2, of Acts chapter 2, donde encontramos el derramamiento del Espíritu where we Santo. find the pouring of the Holy Spirit. Dice que estaban en el día del It says that Pentecostés they were in the Pentecostal day, como 120 personas reunidas. like 120 person reunited. Los discípulos The disciples, estaban reunidos they were y reunited estaban orando. and they were praying. Diga conmigo, estaban orando Say it with me, they were y praying estaban esperando el cumplimiento de la and they were promesa. waiting for the accomplishment of the word. Y entonces dice que de la palabra que de repente So the word says that somehow vino del cielo
dice un viento recio como un estruendo It came from the heavens, a very strong wind que llenó toda la casa. that filled the whole house. Y dice que todos, diga conmigo And it todos, says that everybody, say it, fueron everybody, llenos del Espíritu were full of the Santo Holy Spirit, y comenzaron a hablar en otras and they started lenguas. speaking in different tongues. Se le aparecieron sobre ellos como lenguas They de fuego, appeared over them like tongues on repartidas fire, sobre cada uno de ellos. given to each and every one of them. Y entonces comenzaron a hablar en And so they lenguas. started speaking in another Y todo tongue. el pueblo And the y whole todos los people, que estaban ahí and reunidos those of the ones that were se dieron together, cuenta de lo que estaba they noticed pasando. what was happening. Entonces dijeron, estos están borrachos, So they say, these people are drunk. están ebrios. They are drunk. Pero eran las 9 de la But it mañana. was 9 a.m. Y entonces por el Espíritu Santo, So by the Holy Spirit, el apóstol Pedro se pone en pie Apostle Peter stands y up comienza a hablar al pueblo and starts speaking to the people acerca del cumplimiento de la profecía according to the accomplishment of the prophecy dada por el profeta Joel, given by Prophet Joel. y le dice, esto es lo dicho por el profeta And he Joel. says, this is what has been said by Prophet Joel. Es decir, todo el pueblo podía ver que hablaban en lenguas. It means everybody can see that they were speaking in another Y la tongue. iglesia And the church ha recibido has received este don del Espíritu Santo, this gift from the Holy Spirit. pero la iglesia se ha quedado But the church has stayed solamente con las lenguas. only with the tongues. Y en la iglesia hablamos lenguas, And in the church we do speak cantamos tongues. en We lenguas, speak in tongues. adoramos en We lenguas, praise in tongues. pero muchas veces es todo lo que hacemos. But a lot of times that's all we do. Y el apóstol Pedro dice, esto es lo que Dios había dicho, And Apostle Peter says, this is what God has que en los said. postreros That tiempos, in the last times, es decir, en el tiempo que estamos viviendo, meaning in the time that we are y living, desde el momento que el Espíritu Santo se and derramó from the moment that the Holy Spirit poured en Hechos capítulo on 2, Acts chapter 2, a partir de ahí from that moment on, viene para la iglesia has come for the church. y dice la Escritura, And the scripture says, sobre toda carne. over every flesh. Diga conmigo fuerte, sobre toda Say it with me, carne. of Anti- every flesh. Antiguo Testamento Old solamente Testament, only el Espíritu Santo the Holy Spirit venía sobre los will profetas, come over the prophets, sobre los reyes, over the kings, sobre over sacerdotes, preachers. pero en el Nuevo But in Testamento New Testament, dice la palabra que el the word Espíritu says Santo se that the Holy derramaría Spirit will pour sobre toda carne, on dice la every palabra. single flesh, says the Y word. entonces ellos hablaron en So they were lenguas, starting speaking tongues, pero la iglesia nos quedamos but the en church we hablar en stayed only lenguas, speaking in tongues. pero no recibimos What we didn't receive, o no or entendimos we didn't understood, lo que el apóstol Pedro habló. what Apostle Peter Dijo spoke. que cuando dijo, ahora se ha cumplido. He said, now it's been accomplished. Y entonces dice, vuestros hijos y vuestras And your hijas sons and your daughters, they will profetizarán. prophesy. Diga conmigo, profetizar. Say it with me, prophesy. No solamente hablar en Not only lenguas, speaking in tongues, sino profetizarían. but they will prophesy. Cuando habla de vuestros hijos y vuestras And when hijas, speaking about your sons and está daughters, hablando de una edad speaking muy about temprana, a very young age, más temprana que la adolescencia o la even juventud. younger than a teenager years. Literalmente dice sus hijos, sus niños y sus Literally niñas, says your kids and van a your estar boys and girls, profetizando, they're going to be prophesying, y los jóvenes estarán viendo and the visiones. youth are going to be Diga having conmigo, visions. visiones. Say it with me, visions. Y dice, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas And truly over my servants, men and women, derramaré de mi espíritu I will pour también, from my spirit also, y ellos también and they profetizarán. will also prophesy. Entonces el derramamiento del Espíritu So Santo, the pouring of the Holy Spirit, la manifestación externa de que eso ya it sucedió, was an external manifestation that had already testimonio happened. And the testimony es hablar en is lenguas. speaking in tongues. Pero no solamente eso, But not only that, sino que en el interior but in the el Espíritu inside, the Santo Holy Spirit estaría trayendo mensajes was going to be bringing proféticos, prophetic messages, palabra profética, prophetic word, visiones proféticas prophetic visions para la iglesia. for the church. Pero no solamente en los pastores But not only on the o en pastors los apóstoles, or on the apostles, sino dice la palabra But the word sobre says toda carne. in every Diga flesh. conmigo, sobre toda Say it carne. with me, over every Entonces flesh. a veces la religión Sometimes religion ha
menospreciado has despised o ha oprimido mucho a las or has mujeres. oppressed a lot of women. Pero el mismo espíritu que se derrama sobre los But the hombres same spirit that pours over the men para to profetizar, prophesy, para servir a to Dios serve God, en el poder del in the Espíritu power of the Santo, Holy Spirit, para recibir to visiones, receive visions, es el mismo is the espíritu same spirit que se derrama that pours no sobre unas mujeres, Not over sino some sobre women, todas las but mujeres over the whole, dentro de la all the iglesia. women inside the church. De hecho, la profecía As a matter of fact, the y prophecy las and visiones the visions, es para toda it's la for the iglesia, whole church, todo el cuerpo de the whole Cristo. body of Christ. No solamente para recibir la Not only to palabra receive profética, the prophetic word, sino para que toda la iglesia, but for the whole church, todos los all creyentes the believers, estén for them profetizando to be y prophesying estén viendo visiones. and be having visions. Porque la palabra de Dios dice Because the word of God que el says pueblo sin that the profecía people without se prophecy, desenfrena, it was with no hold se back. pierde. They get lost. El pueblo sin visión People without vision, perece, they die. desaparece. They disappear. Entonces toda la So iglesia, the whole church, ojo aquí, escucha esto, el and look- deseo and de listen Dios to this desire es of que God, toda la it's for iglesia the whole church. esté It's profetizando, to be que prophesying. toda la iglesia And the whole church esté viendo visiones It's de been Dios. having visions from Diga God. conmigo toda la Say iglesia. it with me, the whole church. Diga conmigo fuerte, Dios Say it quiere loud. God wants que yo profetice, for me to prophesy, que yo vea for me to visiones. have visions. Dele un fuerte aplauso al Give a Señor. big applause to the Lord. Ahora, tal vez por un sentido religioso Maybe now for some kind of religious feeling, o un sentido de sentirse superiores, or maybe a feeling of feeling Dentro de la superior iglesia, inside the church, la profecía the prophecy se ha menospreciado mucho. has despised a lot. Solamente algunos profetizan. Some of us only prophesy. Solamente this time. algunos tienen Only visiones. some of you guys have visions. Muchas de las veces por Many of la the times, falta de enseñanza for the lack of a la iglesia, teaching to the church y la iglesia y la profecía and the prophecy y las visiones and que the Dios visions trae, that God brings. cuando no tenemos enseñanza, When we don't have the teaching, se convierte en un desorden. it turns into a disorder. Entonces, pero Dios quiere que nosotros But aprendamos God wants us to learn a caminar en esos dones que Dios nos ha to dado. walk on those gifts that God has given us. En 1 Corintios 14:1 On 1 Corinthians y verso 5 chapter 14, dice, verse 1, dice seguir el amor, I will follow love, procurar los dones espirituales, desire spiritual gifts, pero sobre todo, but especially, diga conmigo sobre todo, but especially que profeticéis. the gift of prophecy. Dios quiere que speaking to sigamos God. el amor, God wants us to follow the love, que procuremos, to pursue, que deseemos and for us to caminar desire to en walk todos los dones in all of the espirituales. spiritual Le gifts. está hablando a la And iglesia, is speaking to the church. pero le dice, pero sobre todo, But it says, and on top of diga it, conmigo sobre todo, say it on top of it, que for profeticen. you to prophesy. Y le está hablando a cada miembro And del it's cuerpo de speaking Cristo. to each and every member of the body of Christ. En el verso 5 dice, verse 5 así says, que So, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, I wish all of you to speak in tongues, pero más que profeticéis, but more to prophesy. porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, Because it's bigger the one that prophesies than those that speak in tongues. a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Unless he can interpret it so that church can grow in Entonces, cuando revelation. nosotros estamos So profetizando, when we are prophesying, estamos edificando el cuerpo de Cristo. we are building the body of Christ. La iglesia The church, se ve muy limitada it looks very limited y poco edificada and very small and porque la iglesia no profetiza edified because the church doesn't sobre la prophesy misma iglesia. over the same church. Y el apóstol Pablo dice, orar en lenguas es bueno. And Apostle Paul says, speaking in tongues Y is yo good. deseo que todos oren en And I lenguas, wish for everybody to pray in porque tongues. tiene
tiene un por qué y un para qué. Because it has a why and a because. El que habla en lenguas The one that speaks in tongues se edifica a sí mismo, edifies itself, edifica su fe, edifies his faith, recibe el mensaje de receives Dios the message from God en su in espíritu, his spirit, pero su entendimiento but queda his sin fruto. knowledge has no fruit. Pero el que profetiza, But that prophesies, profetiza a la it iglesia prophesies to the y church sobre la and iglesia over the church, para que la iglesia sea so edificada. the church can start being Entonces, built. hablar en lenguas es bueno, So speaking in tongues is lo good. enseña el apóstol Pablo, That's what Apostle Paul pero teaches. dice, yo quiero que todos But he says, profeticen. I want everybody to prophesy. ¿Cuántos? How many? Todos. Everybody. Diga conmigo otra vez, Dios Say it with quiere me. God que wants yo for me to profetice prophesy y que aprenda a and to profetizar. learn how to prophesy. Ahora, la profecía viene de parte de Dios. Now, prophecy comes from ¿Qué es God. la profecía? What's prophecy? Profetizar Prophesy es is expresar un mensaje inspirado to por express Dios. a message inspired by God. Proclamar el mensaje Proclaim the message o el consejo recibido por or Dios. the advice received from God. Profetizar también quiere decir predicar el mensaje. Prophesy also means preach the Y message. escuche esto, And listen to this. hacer uso Do del discernimiento profético acts of the knowledge, of prophetic knowledge, para dar a conocer algo en to específico. give to know something on a specific. O dice la palabra que cuando David fue ungido como rey The word says that when David was anointed sobre as a todo king Israel, in old Israel, vino un grupo de guerreros there was a group of que se unió a él or army people that reunite to y him, dice que eran entendidos en los tiempos. and it says they were known on the times. Es decir, ellos entendían los tiempos It proféticos means they knew the prophetic times y entendían lo que venía. and they understood what's coming. Daniel, el profeta Daniel, Prophet Daniel, por la palabra de Dios by the word of God y el discernimiento and profético, by the prophetic knowledge, entendía que los tiempos de Dios se he estaban understood that the cumpliendo times of God were y accomplished. que lo que Dios había And profetizado what God has already estaba prophesied, a punto de suceder. it was about to happen. Por eso Daniel empieza a That's why orar Daniel starts por to el pueblo de pray Dios for the body of y Christ. empezó a dar a conocer And he started to give in que to el know tiempo de Dios se había that cumplido the time of Christ has y already lo que venía accomplished para el and pueblo, was coming for the pero vino people, por ese but it discernimiento came for that profético. prophetic knowledge. Entonces, el profetizar So the quiere prophesizing decir escuchar de Dios means listening from God para hablarlo en la to tierra. speak on earth. Diga conmigo, recibir de Say Dios it with me, receive from para God hablarlo to speak a la to iglesia, the church, para hablarlo to speak en la tierra. on earth. Ahora, la profecía es dada por Dios. Now the prophecy is given from No es God. algo que nosotros podamos inventar. It's not something that we can make up. Dice la palabra de Dios The word says que nunca la profecía that never the prophecy vino por voluntad humana. came by human will. No viene por una inspiración It del doesn't hombre, come for inspiration of sino man, viene por el Espíritu but Santo. comes from the Holy Spirit. Pero es necesario que la iglesia But it's necessary for the church aprenda a profetizar to learn correctamente. how to prophesy correctly. Porque todos los problemas, o ha habido muchos problemas Because en la there iglesia, has been a lot of troubles in the church. porque la iglesia no ha sabido moverse Because the church haven't learned how to en move este don in this gift y en este and in discernimiento. this knowledge. Y ha causado muchos And it has problemas caused a lot of troubles porque no sabe cómo usar because they don't know ese how don. to use this gift. Por eso el profeta That's Samuel why Prophet Samuel, tenía una escuela de profetas. he had a school of prophets. Él no los hizo profetas. He didn't make them prophets. Dios los levantó como God profetas, raised them as prophets. pero él tenía una But he escuela had a school donde les where enseñaba he was teaching a them escuchar to correctamente a listen Dios correctly to the voice y of God cómo entregar and how to give correctamente correctly el mensaje the de message Dios from God para el pueblo. to the people. Y por eso era una escuela de And that's why profetas. it was a school of prophets. El apóstol Pablo, Apostle en Paul, 1 de Corintios on 14, 1 Corinthians chapter 14, enseña a la iglesia he a teaches the profetizar. church to prophesy. El apóstol Pablo no impartió el don Apostle Paul profético, didn't give the prophetic sino la gift, iglesia de Corintio but the church from Corinthians, era rica en los dones it was rich in the espirituales spiritual gifts, y muchos and profetizaban, many prophesied. pero había un desorden But en la there was a iglesia, disorder on the church. porque en medio del servicio, Because in the middle of the en medio service, de la in the predicación middle of the o de preaching la enseñanza, or the teaching, algunos se paraban some of them will y stand up empezaba a and profetizar will start prophesying.
closing. Y otro antes de que acabara, And before he was alguien finished, más se paraba someone else will y stand empezaba, up Dios dice así. and will say, God says Y todo this. se convertía en un And desorden. everything was converted into a Y en disorder. vez de ser And edificados, instead of them being edified, había mucha there was a confusión. lot of confusion. Porque entre tantas voces Because in so many y tantos voices and mensajes, so many messages, no podían no discernir one can y no podían juzgar la identify or palabra judge the word para saber si venía de Dios. to know it was y coming del from Espíritu God Santo. and from this Holy Spirit. Entonces el apóstol So Pablo Apostle Paul les enseña teaches them a la iglesia que todos to the deben, church deben de that profetizar, they all have to prophesy, pero lo deben de hacer bajo but autoridad. they have to do it under Diga authority. conmigo, bajo autoridad, Under authority, porque hay mucha gente because there's many people dentro de la iglesia inside the church en rebeldía, on rebellion. donde no reconoce ninguna We autoridad, didn't recognize any kind of donde authority. habla sin una cobertura We speak with no coverage. y entonces empieza a hablar, And so he starts speaking, pero no es un mensaje de but Dios, it's not a message from God, sino precisamente está hablando de su but rebeldía. he's speaking from his rebellion. No quiero profundizar mucho en I don't esto want to go hoy, too much deep on this, pero cuando hay rebeldía, but when there's rebellion, hay un oído que está abierto, there's an ear that it's open, no al Espíritu not Santo, to the Holy Spirit, sino a demonios. but to demons. Porque dice la palabra Because the word says que es lo mismo that is the same un thing as espíritu de rebeldía a spirit of que de rebellion hechicería. of the witchcraft. Y entonces el apóstol Pablo les So enseña a Apostle Paul profetizar. teach them how to prophesy. Bueno, no les enseña a Well, he profetizar. doesn't teach them to Les prophesy. enseña He teaches que them para that profetizar to prophesy, tienen que estar bajo they autoridad, have to be under authority, bajo las autoridades de la under the iglesia. authorities of the church. Tienen que hacerlo en They orden. have to do it in some order. Diga conmigo, en orden. Do it, say it with me, Y under no order. dejarse dominar And not let themselves por sus propias emociones y Get taken by sentimientos. their feelings and emotions. Por eso le dice el espíritu de los That's profetas, why he tells to the spirits of the está prophets, sujeto a los it's profetas. hold to the prophets. Porque hay quien se mueve en Because there's emociones someone that y moves on their sentimientos feelings and emotions, y interrumpe todo. and they interrupt Y es everything. que tengo que hablar And because I have to porque no me speak, puedo because I controlar, cannot control porque el myself, Espíritu Santo dice because así. the Holy Spirit says like Y this, el apóstol Pablo como autoridad and Apostle Paul as an les enseña, le authority, dice, no, no es he así. teaches them it's not like Si that. no pueden If you controlarse cannot control y no yourself, pueden ministrar en and you orden, cannot minister in an order, no se están moviendo por el you Espíritu guys de are not Dios, moving in the Spirit sino of por God, una emoción, but for an emotion. porque el espíritu del profeta Because the spirit of the está prophet, sujeto it's hold on al to profeta the y prophet autoridades. and authorities. Por eso y la profecía That's why the prophecy en la iglesia es tan importante. in the church is so important. Por eso en Ezequiel 37 lo prediqué la semana pasada That's de why on esto, Ezekiel 37, I preached about this last week, donde el profeta tiene una visión. where the prophet has Diga a vision. conmigo visión. Say it with me, a Dígalo vision. fuerte, Say tiene it una loud. visión. He has a vision. Después de esa visión escucha la voz After de that Dios vision, he listens to the voice of para God, que profetice. so he can prophesy. Y cuando Ezequías profetiza, And when Ezekiel algo en prophesies, lo espiritual something on the spiritual comienza a pasar starts to happen. para que después So after, en lo natural on the las natural, cosas empiecen a the cambiar. things can start to change. Dios tenía un plan, God had a plan. Dios tenía algo preparado God para had el something pueblo, prepared to the people. pero trajo la palabra profética But he brought the prophetic word, porque la palabra profética because the prophetic word establece established lo espiritual the spiritual en lo natural. on the natural. Por eso todas las cosas que That's fueron why creadas all the things that were created, fueron creadas por la palabra they de were Dios. created by the word of God. El mundo entero And the whole fue world creado por la palabra de was Dios. created by the word of Y God. después de que Dios habló, And after God las spoke, cosas fueron hechas. all the things were made. Cuando viene el mensaje profético, When the prophetic message comes, establece lo espiritual establish on the para que spiritual. después en lo So natural after in the haya natural, una there edificación can be an edification en el cuerpo de on the Cristo. body of Christ. Por eso dice la palabra, That's why the word says, Pablo dice, yo quiero que todos profeticen. Paul says, I want ¿Cuántos? everybody to prophesy. Todos How many? profeticen. Everybody to prophesy. ¿Para qué? For what? Para que haya una So there edificación. can be an edification. Entonces es importante So that's why it's important, la profecía en la the prophecy iglesia, on the church. pero es importante que But aprendamos it's also important for us a to usar learn correctamente how to use it
it correctly. para que sea de bendición so al it cuerpo can de be Cristo. for a blessing for the body Amén. of Denle un Christ. aplauso Amen. fuerte al Give a big Señor. applause to the Lord. Y entonces en el derramamiento del Espíritu Santo So on the pouring of the Holy le Spirit, dice, sus hijos y sus hijas he profetizarán, says, your son and your daughters will y prophesy. también sobre mis siervos, And also over my y mis servants. siervos And my y mis servants siervas and my men también and women, they profetizarán. will also prophesy. Se da cuenta que no es solamente para Can you algunos see? It's not only for some iluminados y escogidos. that are anointed and chosen. La profecía es para toda la Prophecy, it's for iglesia. the whole Amén. church, amen. Para que todos estemos So everybody profetizando. can be prophesying. Luego dice también que los jóvenes verán visiones. So it also says that the youth will have Diga visions. conmigo visiones. Say it with me, visions. ¿Qué es una visión? What's a vision? La visión es una proyección A vision is a projection de una imagen, of an image, como un proyector. like a projector. Ahora ya creo que ya no existen. Now I don't think they exist Pero en anymore. mis tiempos, But on my times, Bueno, todas son mis well, tiempos. they're still my Pero times. hace años But years ago, en la iglesia on church, no había proyectores eléctricos. we didn't have electrical projectors computadora. with computers. Eran unos acetatos transparentes It was unos plásticos transparentes. Transparent plastics donde ahí escribían a mano. where they were writing on Las by canciones. hand the songs. Después lo ponían en un proyector Later they will put it que in the tenía una luz projector that has a y light. entonces proyectaba esa After imagen. that light, he will y project lo hacía the grande. image and it will make it bigger. Es decir, esa imagen que toda la iglesia It veía means the image that the whole church was provenía seeing, de una pequeña imagen it came from a very small image que la luz estaba proyectando. that the light was projecting. Pero esa imagen But that image provenía del plástico. came from the small plastic. El pastor Alejandro siempre da este ejemplo, Pastor Alejandro always gives this como el example. ejemplo del ultrasonido. Like the example from the ultrasound. El ultrasonido de ahora ya no es como cuando mis hijos nacieron. The ultrasound of these days is not like when my kids were born. Cuando me enseñaron el ultrasonido de mis hijos, When they showed me the ultrasound me of my dijeron, kids, "Mire", they said, look, y yo dije, ¿y esa mancha negra qué and I es? said, what is that dark? Ahí está, dice, es niño. There it is. It's a Yo boy. yo veía puras manchas de colores I ahí, will no, see a lot of negras dark y, spots. y grises, y es todo lo que veía. Dark and gray spots, and that's everything I saw. Pero el otro día Juan me enseñó el ultrasonido de su hijo. But the other day, Juan showed me the ultrasound of his El son. ultrasonido es una proyección And precisamente the ultrasound is exactly a que el projection sonido that the sound provoca provokes y plasma una imagen. and draws an Y image. cuando me enseñó el ultrasonido de Caleb, And when he showed me the ultrasound of oiga, Caleb, ese ultrasonido era de alta definición. the ultrasound was from high Ahí definition. luego dije, este niño se parece a Juan. Right there, I said, this kid looks like Tiene Juan. todas las facciones de It Juan. has all of his face. Cuando Caleb nació, When Caleb was born, estaba igualito. he's just the same. Era una copia idéntica He was an exact de ese copy ultrasonido. from that ultrasound. Era una imagen que el sonido, He was an image that nos from reveló the sound revealed to us desde antes que Caleb naciera, from before Caleb was born. esa es una visión. That is a vision. Algo que ya existe Something that already exists en lo espiritual, on the spiritual, pero que en la tierra but on earth, el hombre the no ha man visto. hasn't seen it yet. Pero dice la palabra But the word says que la iglesia that the church, estaría viendo visiones. it will be having Diga conmigo, visions. viendo visiones. Say it with me, having visions. También la iglesia se ha equivocado Also, the church has made this en un mistake mensaje erróneo. and a wrong message. Y a veces ha usado esta palabra And sometimes they have de used this word visiones. of visions para un poco estimular to sometimes stimulate el sentir empresarial en la iglesia the feeling of businesses y on de the church, liderazgo en la of iglesia leadership on church, o liderazgo empresarial or leadership on businesses, y un liderazgo de superación, un mensaje de and a superación, message of mensaje de superación personal. personal separation. Y entonces ha hablado de visión.
And so they speak about Y, vision. y hay que tener una And visión, we have to have a vision. pero la visión que es, y muchos tienen una visión And many have visión para su negocio, a vision for their business, una visión para su a familia, vision for their families, una visión para lo que ellos quieren a vision emprender. for what they want to start. Pero la palabra de Dios no dice But the eso. Word of God doesn't say that. Dice que la iglesia vería It says that the church will have visiones, visions. es decir, It means visiones visions que ya estaban en el That- corazón de Dios, that they were ready in the heart of the Lord. no las visiones que nacen Not the visions that get de tus born propios anhelos from your own wishes o deseos or de desires prosperar, to prosper, de avanzar, to keep on de going, salir adelante. to have No a se good refiere a life. eso, It doesn't mean that. sino se refiere a la visión But que it's Dios speaking ha about the tenido vision what God y has que already tiene, have and has. y esa visión estaría siendo impartida And that vision was being en el imparted espíritu in the spirit de cada uno de of los each creyentes and every one of the en believers particular. on itself. Y entonces dice, estarían viendo visiones. So it says they will start having visions. Por eso había un hombre llamado Zacarías, There was a man named que era Zachariah, sacerdote. that he was a priest. Es el padre de Juan el Bautista. He's the father of John the Baptist. Él entró al templo He went inside the temple para ministrar to minister después que de 400 años after 400 years donde no había palabra where profética, there was no prophetic no word. había visión para el There pueblo, was no vision for the Dios people. no hablaba por los will not profetas speak through the por prophets 400 años. for 400 years. Pero Zacarías entró But Zachariah y went tuvo inside una visión. and he had a vision. Diga conmigo visión. Say it with me, vision. Y un ángel le habló And an angel y le spoke dijo to que him. tendría un hijo And he told him he was Él going to ya have era a son. viejo He was already y old. su esposa era estéril, And his wife was pero le sterile. dijo que tendría un hijo But he told him he was y going que to have ese a hijo son. sería importante. And that his son was going to be Sería important. grande en Israel. He was going to be big on Israel. Le dijo que él haría volver el corazón de mucha He said gente he was going to make the a heart of a Dios. lot of them to turn to y le dijo God. que sería nazareo, And he said he was going to be from que Nazareth. estaría bajo este voto, And he was going to be under this apartado commitment, para Dios. put aside for God. Y también le dijo And also he que el said espíritu del profeta that the Elías spirit of the prophet iría Elijah delante de él and before him, y que ese niño and that en el kid llamado de Dios and the call of God prepararía el camino will para la prepare venida del the Mesías. way for the upcoming of the Y Messiah. no solamente eso, Not only that, sino le dio el but nombre he gave him the y name. le dijo que se llamaría Juan. And he told him he was going to name him Entonces John. él no pudo hablar por la visión So he couldn't speak for the hasta el vision momento que su hijo nació until the moment his son y was le iban a born. poner Zacarías como su And they were padre. going to call him Zachariah. Y just ahí like él his dijo, father. "No, And there he said, se va a no, llamar Juan. he's going to be named John. ¿Por qué? Because Porque así me lo mostró la that's how visión. the vision showed it Pero to no me. solamente But not eso, only that, sino que but Zacarías, Zachariah, por la visión que tuvo by the vision that he de had su hijo, and about his son, entonces él preparó a su so hijo, he prepared his son. educó a su He hijo educated his son en la palabra de on Dios, the word of God. lo enseñó a He escuchar a teach them Dios, to listen to God. lo enseñó a servir a He Dios teach him to serve God. y le dio la palabra And he profética gave him the prophetic que él word recibió en that esa he visión received in that vision. para que en su momento That for that moment su hijo come, his comenzara son can start en el ministerio que and the nosotros ministry conocemos. that we know. Y Jesús dijo que And Jesus de los que said, nacen de mujer For those who born from a no woman, hubo otro profeta más grande there was not que another Juan el prophet Bautista. bigger than John the Baptist. Y todo esto vino por una visión. And all of this came because of a vision. El apóstol Pedro tuvo una visión. Apostle Peter had a Cuando vision. estaba orando, When he was praying, le sobrevino un éxtasis he had an ecstasy. y tuvo una visión de And he Dios. had a vision from God. Diga conmigo, una visión de Say Dios. it with me, a vision Y from vio God. un lienzo, un manto que descendía del He cielo. saw like a big cloth coming Y from entonces se heaven. abría So it was open, y había toda clase de and there was animales every kind que los of judíos no animals podían comer. that Jewish cannot eat. Y oyó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. And he heard a voice from the sky saying, Peter, Y kill él and dijo, eat. no lo voy a hacer. And he said, no, I'm not going to do Porque it. yo nunca lo he hecho. Because I have never done it before. 3 veces sucedió de esta manera. 3 times this happened. Y el manto fue recogido.
And the big cloud was Entonces opened. Pedro en esa So visión Peter in that vision, entendió he understood que la salvación that salvation no solamente era para los judíos, was not only for the Jewish, sino la salvación era para todos los but gentiles salvation también, was also for the para Gentiles todo el mundo. too, for the whole Y world. por esa visión que And tuvo, because of the vision he had, entonces fue So, y predicó el evangelio, he went and preached y the los gospel, gentiles and recibieron the Gentiles received también it. el derramamiento del They also Espíritu received the Santo. pouring of the Holy Spirit. El apóstol Pablo se le mostró una visión Apostle Paul had another vision, de noche, dice la a palabra. vision nighttime. Pudo haber sido un sueño Maybe could have been a o dream, una visión mientras que él oraba por la or a noche, vision while he was praying during nighttime. y en esa visión vio un hombre macedonio And in that vision, he saw a man from Macedonia que le dijo: ven, pasa y ayúdanos. that he told him, "Come over and Y help us." entonces él entendió en su So espíritu he understood in his spirit que Dios le estaba abriendo las that puertas God was opening him the doors, y había preparado la tierra and He has prepared the en land Asia on Asia para que él predicara la for palabra him to preach the word, y Asia recibiera el and Asia mensaje can receive the y message recibiera a and Jesucristo. receive Jesus. Y entonces en esa visión que tuvo, And so in the vision that he had, canceló todos los he planes canceled all of his y plans, toda la ruta que él había and the planeado, whole route that he already la prepared, hizo a un lado. he put it on the Y side. entonces en la visión que tuvo, So in the vision that he had, planeó para poder entrar a Macedonia, he said so he can walk y into llevar el Macedonia evangelio. and take the gospel. y por eso toda Asia And that's why the whole Asia recibió el evangelio, received the gospel. y muchos miles de And many personas thousands of people fueron salvas. were saved. Diga conmigo: por una visión. Say it with me. Dígalo For a fuerte: vision. por una visión de Dios. For a vision of God. Moisés también tuvo una visión, Moses also had a vision. una zarza que ardía A bush that was burning y no itself, se and consumía. it wouldn't consume. Y en esa zarza escuchó la voz de Dios, And in that bush he heard the voice of God, de lo que él tenía que hacer. of what he had to do. Cuando escuchó el mensaje de Dios When he heard the message from en esa God, visión, in that vision, él planificó todas las cosas he planned all the things para llegar hasta Egipto, to go to Egypt, y cómo iba a hablar a Faraón, how he was going to speak to y Pharaoh, tenía que sacar al pueblo and he was going to take out the people por esa visión. from that vision. En Hebreos capítulo 8, versículo 5, On Hebrews chapter 8, verse 5, dice la escritura: the scripture says, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Diga conmigo: figura y sombra say it with me, shadow and vision de lo celestial. from the celestials. Escuche esto: como se le mostró a As Moisés was shown to Moses cuando iba a erigir, cuando iba a levantar el when tabernáculo, he was going to raise the tabernacle, y diciendo: mira, and saying, look, haz todas las cosas do all the things conforme al modelo que se te mostró en el monte. according to the model that was shown to you on the Cuando él mountain. tenía que levantar el When tabernáculo, we had to raise the tabernacle, donde la presencia de Dios descendería where the sobre el presence pueblo, of God was going to come over the people, donde el pueblo conocería la gloria de where Dios the people would know the y glory donde of serían God, bendecidos. and where they were going to Escuche be esto: blessed. Listen to this. Moisés, cuando subió al monte, Moses, when he went up the diga mountain, conmigo, a la presencia de Dios, say it with me, to the presence of God. entonces se le mostró el modelo, So he was shown the model, una sombra a shadow de lo que habría de venir, from what was que supposed es to come, Cristo. which is Christ. Pero en ese modelo que se le mostró, But in that model that was shown y él to cuando him, estaba en la and when he presencia, was in the presence, él vio el he saw tabernáculo, the tabernacle. él vio las He medidas, saw the measurements. él conoció los He knew the materiales, materials, porque cada material because every hablaba de material algo was speaking of y something tipificaba algo. and will symbolize Y entonces something. él recibió esa So he visión, received the vision, y entonces ahora le dice: ahora constrúyelo, and now he says, build it. que el pueblo trabaje Let the people work para levantar ese to tabernáculo make the tabernacle conforme a esa visión. according to that vision. Diga conmigo: visión. Say it with me, vision. Entonces primero recibió la So visión, first he received the vision,
de lo celestial, from the celestial, de lo que ya from existía what already en el existed trono de Dios, in the throne of God, para que en la tierra so on earth pudiera ser edificado, could be built, pudiera ser construido. could be constructed. La visión The vision o las visiones or the visions o una persona or a visionaria person with visions no es la que vive soñando, is not the one that keeps on dreaming, sino una persona visionaria but the person that has visions es la que recibe la imagen y el is the modelo one that receives the model and the para image trabajar en la to tierra work on earth y para construir and to build conforme lo que Dios le ha mostrado. according what God has already shown. Hay muchos que dicen, Dios me mostró, A lot of them say, God showed Dios me me, habló, God spoke to me, yo lo vi. I saw it. Hay gente que tuve una visión. There's people that says, I had a vision. ¿Qué viste? What did you saw? Vi un río de gente viniendo a la I saw iglesia. there were people coming to church. Vi esto. I saw this. Vi lo otro. I saw the Vi, other. vi la casa de Dios edificada. I saw the house of the Lord built. Vi millones de gentes viniendo a los pies de I saw Cristo. thousands of people coming to Y the el feet of the pastor, Lord. wow. And the pastor says, ¿Y qué has wow. hecho? And what have you done? ¿Qué he hecho con qué? What have I done with what? ¿Qué has hecho con la visión? What have you done with the vision? Porque la visión, Because the vision, un visionario a visionary es person, el que is the one materializa that materialized esa visión that vision y ese modelo and that model que se le ha mostrado, that has shown la to him visión de Dios. the vision of God. Por eso dice la palabra que él la recibió en la That's why the word presencia. of God says that he Cuando received it estaba on en the el presence monte. when he was in the mountain. Entonces cuando nosotros vamos a la presencia So de when we go Dios, to the presence of the Lord, recibimos ese modelo, we receive the model, esa visión. the vision. Ahora, ¿cómo fue construido ese Now, how was tabernáculo? the tabernacle Y built? todas las cosas que And fueron All levantadas the things that were raised a través de la visión o de through las the vision, visiones or the visions que Dios ha dado a sus siervos that y a God sus has given siervas. to his servants, men and women. Primero planificaron, First of all, they planned. es decir, Moisés recibió el modelo, It means Moses received y the anote model. esto, And write this down. porque Dios va a derramar visiones sobre su Because pueblo. God is going to pour visions over his Pero no people. importa cuántas visiones But it tengas, doesn't matter how many si visions tú no you sabes have, cómo llegar if you don't know materializar how to get to materialize esa visión en la these tierra. visions on earth. Primero Number one, planificó he planned y después organizó. and later he organized. Primero hay que planificar First we have to plan para poder ver la visión cumplida. so we can see the accomplished vision. Después Moisés organizó Later Moses organized todos los que iban a trabajar, all of those who were going to work, cada uno en lo que tenía que each trabajar. and everyone in what they have to work Y a for. cada uno, And to each and a everyone, los que trabajaban el oro, for those who were working on les the dijo gold, lo que tenían que he hacer. told them what they had Y to do. escuche esto, And listen to this. de una manera sobrenatural. From Póngame some atención en esto. overnatural way, Ellos trabajaban el oro. they were working on the Moisés gold. le dijo, esto tienen que construir. Moses told them, you have to Y build this. entonces Dios les dio a And ellos so God gave la them sabiduría the y wisdom la visión and the vision de lo que tenían que construir, of what they have to y lo build. hicieron. And they did it. Y después los que trabajaban las telas, And later the ones that were y los que working with trabajaban las materials, pieles, and the skins, y los que trabajaban la madera, and those who were working with y los the que wood, hacían otras cosas. and the other things. Cuando él organizó When he y organized, les dijo el aceite de la santa and he unción, told them the oil of the les dijo holy a los que anointing, hacían el he perfume, told them the ones who were making the tiene que perfume, hacerse de esta it has to manera. be made like this. Entonces ellos tuvieron la visión So they had the vision y la sabiduría and the wisdom para poder elaborar to be able to el make aceite de la santa unción, the oil of the anointing, para poder hacer las cosas de oro, so they can make the gold stuff, para poder statues, hacer las cosas de to plata, be able to make the para poder silver hacer things, las cosas de pieles, to make the skin y stuff, todo era el conjunto and the whole all de la together visión que había recibido from the vision Moisés. that Moses had received. Entonces Moisés So Moses, tuvo que supervisar, he had to supervise. diga conmigo, Say supervisar it with me, supervise esa construcción that construction y esa elaboración. and that elaboration. Entonces cuando nosotros recibimos una visión So de when we Dios, receive a vision from God, tenemos que
tenemos que planificar, We have to plan, hacer planes, make plans. tenemos que We organizar have to organize y supervisar and supervise que las cosas se estén that haciendo each and everything are conforme al modelo de Dios doing according to the para que model of nosotros God, podamos ver la visión. so we can see the vision. Sí, es que la iglesia ve muchas cosas, Yeah, the church sees pero so no many trabaja, things, but they don't work. pero no se organiza, But they don't organize. They empieza get organized. cosas They start stuff que después olvida. that later on they forget. Realmente es una visión de Dios Truly, it's a vision from y God. empieza a trabajar, And they start working. lo on deja a it, medias, they leave it nunca halfway, terminó. and they never finish it. ¿Por qué? Why? Porque para que la visión se Because cumpla, for the vision to be por accomplished, eso Dios le dijo al profeta That's why Ageo, God le dijo, escribe la visión, told the prophet, write the vision. lo que estás viendo, What you are seeing, escríbelo en tablas, write it down on tablets. anótalo, Write it down. para el que lo lea, For that one that's going to read sepa it, lo que tiene que hacer knows what he has to y do, corra and runs y lo haga. and do it. Entonces la visión So the vision tiene que estar plasmada. has to be unprinted. Por eso cuando Dios te habla, That's why when God te speaks da una to palabra profética. He gives you Pon prophetic mucha atención, word. le estoy enseñando. you, pay a lot of attention in this because Cuando I'm teaching recibes you. una visión, When you receive a vision, Anótala write it down. como Dios te lo mostró. The same way God ¿Por is showing qué? it to you. Why? Porque ahora vas a tener que trabajar, Because now you have to work on it. vas a tener que You have planificar, to planify on it. vas a tener que You have supervisar to supervise it. que todo se está haciendo That everything it's been en doing el tiempo on the time y en la manera que Dios lo and está in the way pidiendo. that God is asking for. Porque si no, nunca Because if that way, never, vamos a traer lo celestial a la we're tierra. going to bring the celestial to earth. Nunca vamos a ver las cosas que Dios ya preparó. We're never going to see the things that God already prepared. Nunca lo vamos a ver. We're never going to see it. Por eso la palabra That's profética why the prophetic word y las visiones de Dios a and la the visions iglesia from God to church edifican el cuerpo de Cristo. edify the body of Christ. En 2 de Samuel capítulo 7, On 2 Samuel chapter 7. David tenía un anhelo. 2 de Samuel capítulo 7. 2 Samuel chapter 7. Léalo en su casa. Read it in your house. El rey David tenía un anhelo en su King corazón. David had a wish in his Diga heart. conmigo, tenía un deseo. Say it with me. He had a ¿Cuál desire. deseo tenía? What desire did he had? De construir la casa del Señor. For him to build the house of the Lord. Él tenía ese deseo. He had the wish. Porque Dios le había dado una casa y él había construido su casa. Because God gave him a house and he has built it. Y él dijo, y el arca del testimonio And he said the ark of the testimony está en una tienda. it's in a tent. Entonces yo quiero construir, yo quiero edificarle casa So al I Señor. want to build a house to the Lord. Y va con el profeta And he goes with the prophet. y le dice, esto es lo que siente mi corazón. And he says, this is what my heart feels. Y se lo dice al profeta And he Natán. tells the prophet Póngame Nathan, atención en esto. pay attention in Y el this. profeta Natán le dice, sí, rey, And prophet Nathan haz says, yes, todo Lord, lo que yes, tú sientas en tu corazón. do everything that you feel in your heart. Que la mano de Dios estará Because contigo. the hand of the Lord will be with Ya está. you. Okay, it El is done. profeta lo aprobó. A prophet approve it. Y entonces David So se David, va a su casa. he goes to his house. Pero esa noche But that night viene palabra de Dios comes word from al God profeta Natán to prophet Nathan para David. for David. ¿Cuál era la palabra profética? What was the prophetic word? Que no le construiría casa. That he wasn't going to build Dile him a a David, house. Tell mi David, siervo, my servant, Que ese deseo que está en su that corazón the desire that is in Estoy his heart. parafraseando. I'm paraphrasing. no es malo, It's not bad. pero esa visión que tiene, But the vision that he No has, es para él. it's not for him. porque yo lo llamé Because I called para ser him príncipe sobre to Israel, be prince over Israel, para someter a todos los enemigos de Dios, to put all of the para enemies of extender el God, reino, to start the pero kingdom. no será David But it won't be quien David, construya la casa, el templo the del one to Señor. build the temple for the Lord. Dile que será su hijo. Tell them that it's going to be his Yo son. le daré eso a su hijo. I will give to his son that. Y entonces cuando el profeta le había dicho sí, So when the prophet had construye y already haz told todo lo him, que se yes, te venga en tu build it corazón, and do everything that is from your heart, el profeta se equivocó. the prophet was wrong. Diga conmigo, los profetas se Say it equivocan with me. The prophets get wrong porque se sometimes llevó por un sentimiento y una because he emoción. got led by his Porque feeling. no era malo,
Because it wasn't Era bad. algo bueno. It was something good. El primer templo o el único templo The que se first iba a temple levantar that it was going to be built. y lo iba a edificar el rey David. And King David was going to build Era un it. buen deseo de su It was a corazón. good desire from his Y heart. entonces el rey David se veía ya no en el tabernáculo, So King David wasn't seeing himself sino on él the se veía en una tabernacle, casa majestuosa, but he was seeing himself in a majestic adorando a house, Dios praising con God, todo el pueblo. with the whole Y él people. podía ver eso, And he can see that, pero no era para él. but it wasn't for him. Entonces cuando recibe esta palabra So de when Dios, he receives the word from God, él entendió que esa he visión understood that that no vision, era para él, it wasn't for him, era para su it hijo. was for his son. Y entonces él no se atrevió So he a wasn't construir able la casa to build the house o el templo. or the Pero temple. escuche esto, But listen David to this. encontró David cuál found era su lugar what was his y su place and his participación participation en la construcción de ese templo. and the building of that ¿Cuál temple. era? What was it? Porque ese templo no se iba a construir Because that temple hasta wasn't going después to de la build muerte de David. until after his Así death. se lo dijo Dios. That's how the Lord says. Pero él encontró, So he found, él pudo ver esa he visión, was able to see the vision. pero él sabía que él no iba a planear esa But he knew he wasn't going construcción, to plan tampoco la the iba a construction. He supervisar, wasn't also going to supervise él no lo it. iba a He construir. wasn't going to build it. Encontró su lugar He found his place. en la visión. Diga on the conmigo, vision. encontró su lugar. Say it with me. He found his ¿Cuál era place. su lugar? What was his place? David proveyó David todos los provided materiales. for the whole materials. Y desde que antes que su hijo naciera, And before his son was él born, ya estaba proveyendo he was already materiales. providing materials. Oro, plata, Gold, piedras silver, preciosas, beautiful la mejor stones, madera, the best las wood, mejores piedras. the best Y stones. empezó a guardar todo lo que se iba a And he necesitar. started to save everything that was Él necessary. sabía que no lo iba a edificar. He knew he que wasn't lo going iba a to build edificar it. su hijo. That his son was going to Cuando build viene it. la palabra de Dios When the word of a God su hijo comes to his Salomón, son, Solomon, su hijo Salomón tenía todo lo que se his son necesitaba, Solomon had everything he porque was su needed, padre David, because his father que David, también era who was profeta, also a prophet, entendió he understood cuál era su lugar what was his place en esa visión. in that vision. El problema con la iglesia The muchas problem with veces the church many times es que la iglesia no entiende, o si la iglesia no entiende, is that the church doesn't ver. understand. Los miembros del cuerpo de Cristo The members of the body of no Christ, entienden y no encuentran cuál es su they don't lugar. understand and they don't en la find their visión de place Dios. in the vision of God. Por eso todos quieren hacer todo. That's why everybody wants to do Y por eso everything. dicen, oh, y cualquiera dice, yo soy pastor. And everybody says, oh, I'm Porque a pastor tuve una visión. because I had a vision. Voy a hacer esto. I'm going to do this. Pero muchas veces las visiones But many times the no son visions visiones de Dios, are not visions from sino God, nacen de un anhelo but they're propio. born from a self David tenía un wish. anhelo, David had a tenía wish. un deseo, He had a desire. pero esa visión no era but para that él, vision wasn't era for para him. su It hijo. was for his son. Entonces hay deseos de So nuestro there's corazón desires from our que hearts no son visiones de Dios. that they're not visions No from es God. malo, It's not bad, pero no es la visión de but Dios. it's not the vision from Pero God. cuando yo veo la visión But de when I Dios, see the vision of entonces esa visión God, so that vision va a prosperar is going to prosper y será edificada, and it's going to be built. porque no viene por voluntad Because humana, it doesn't come from ni es Dios el que va a hacer el personal wish, milagro, and it's perdón, God, ni es el hombre el que va a hacer el milagro, or is the man that's going to do the sino es miracle, Dios quien lo va a but hacer. it's God the one that's going Amén, to do denle it. un aplauso fuerte Amen. al We give Señor. big applause to the Lord. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, So inside of the body of Christ, todos tenemos un lugar dentro we de all la have visión de a Dios. place in the body of Todos Christ. tenemos un trabajo We all have a job, y tenemos que ver de Dios and we have to see from esa God visión that vision o las visiones or the visions, para poder trabajar juntos so we can work en los together planes on the y en la plans estrategia de Dios. and the strategies of Por God. eso la profecía That's why the y prophecy la visión es tan and the importante, vision is so important. porque ahí recibimos la Because estrategia right there we receive the de strategy qué es lo que tenemos que estar haciendo y of trabajando. what we have to be doing and working on. Por eso
los padres reciben la That's estrategia why the parents receive la the visión strategy and the vision para poder criar a sus so hijos they can raise their en el kids camino del Señor. in the ways of the Lord. Por eso dice la palabra, instruye That's al why the niño word en says, su camino, Guide your y cuando kids sea in the viejo way, no se apartará but de then él. when they're older, they're not going to walk Si tú away lo from it. instruyes en su camino, If you show him in de the way, acuerdo a la visión, according to the de vision, acuerdo a la palabra, and according to the cuando word, ese niño sea when grande, that kid gets no se older, apartará, he's not going to sino walk por away, el contrario, but to the contrary, la visión the vision y la palabra and the profética prophetic word se cumplirá sobre su is gonna vida. be accomplished over ¿Por his qué? life. Why? Porque no es una palabra de hombre, because it's not a sino word es la from palabra man, de Dios. but it's the word of God. Entonces la iglesia tiene que caminar So con the church visión. has to walk Tiene with que vision. recibir las They visiones have de to Dios. receive the Amén. visions from God. Amen. La alabanza me ayuda. Voy terminando. José, el hijo de Jacob, Joseph, the son of Jacob, que como conocemos, la iglesia lo conoce como José el but the soñador. church knows him as the Joseph the dreamer. Realmente no tenía muchos sueños. Surely he didn't have a lot of dreams. Sí, por ahí cuando era joven Yeah, maybe vio when he was sueños, younger, he had vision, pero dreams. realmente no entendió esos But sueños. truly he didn't understood Se los those dijo a dreams. sus hermanos y a su papá, He told to his brothers se and his enojaron con father. él, They were mad at him, y José mismo no entendió muy bien el sueño. and Joseph didn't understood Después the de dream. muchos años se le revelaría y And no many years entendería. after, he were going to be revealed. Pero José tenía algo, But una Joseph habilidad had an ability o un don dado por Dios or a gift given from God que podía interpretar los sueños. that he was able to interpret Porque the dice la dreams. palabra, dice, y los ancianos soñarán sueños. Diga conmigo, Because the soñarán word says that they were dreams. sueños. Dreams. No tendrán sueños, They will not have sino dreams, soñarán but they will dream sueños de Dios dreams of y lo God que Dios ha and soñado. what God has dreamed. Es importante que la It iglesia is important for the church entienda los sueños, to understand the dreams. porque José podía interpretar los Because sueños. Joseph can translate Tenía the dreams. esa habilidad. He had that ability. Interpretó el sueño de Faraón. He interpreted the dream from Pharaoh. Y cuando interpretó el sueño que tenía Faraón, And when he say the dream of the de Pharaoh, lo que venía sobre la nación of what was coming on the nation, y lo que el mundo iba a and pasar, what the world was going to go through, ese sueño que tuvo, that dream that he had, escucha esto, lo listen to convirtió this, en una he visión. turned it into a vision. Y le dijo a Faraón, rey, lo que tienes que hacer es esto. And he said to Pharaoh, King, this Y is le what you dio have todo to un do. plan y una And estrategia he gave him the whole plan and a strategy para que el pueblo de Egipto no for the people pereciera of Egypt not to die en el tiempo de hambre. on the time of the famine. Iba a venir tiempo de It abundancia was going to be a time of y después abundance tiempo de hambre. and then time of hunger. Y le da todo un plan y una And he estrategia. gives me a whole plan and a strategy. Ese plan y esa That estrategia plan and that strategy hizo que Egipto made Egypt no desapareciera not en to esa disappear sequía. in that famine. Y no solamente eso, And not only that, cuando José pone en práctica, when Joseph puts on porque practice, interpretar el sueño because he interpreted the dream y lo transformó en una and visión, he transformed it into a le vision, abrió la puerta con Faraón he opened the door para que pudiera with Pharaoh, literalmente manejar la so nación. he can literally manage the whole Y nation. entonces lo mismo So the same thing, José planificó, diga Joseph conmigo, planned. planificó. say it with me, he Hizo planned, planes he made plans, y edificó and he built para poder guardar el grano to be able to save y the entonces grain recaudar el grano. and save the grain. ¿Cuánto se tenía que How much recaudar? he's supposed to ¿Cuánto pick tenían up, que traer? how much they have to ¿Cómo bring, lo tenían que how they traer? had to bring it. Cuando vino la sequía, When the famine came, él tenía el plan he had the plan de cómo proveer of how to el provide alimento para todo the food Egipto. for the whole Egypt. Pero no solamente eso, But póngame not only atención. that, pay attention to Porque this. José entendió, dijo, yo he venido Because para Egipto, Joseph understood and he said, I fui came to traído Egypt. por Dios para I was preservación de brought vida. from God to serve the life. Él entendió que Dios lo había introducido en Egipto He understood that God put him in para Egypt preservar la to nación save del Dios the nation Altísimo, from the heavenly para God, preservar to a su save familia to his family en tiempo de esa gran hambre. on the time of that big hunger. Porque José interpretó Joseph el sueño, Translate the dream, lo transformó en una and visión he transformed it into en a la vision cual trabajó in which he worked y él on, fielmente supervisó and faithfully he que todas las supervised cosas se for all hicieran the things to be made conforme a lo planeado. according to what was Escuche esto, planned. cuando And listen vino to this. el hambre tan fuerte en la And when tierra, there was so much
hunger y on que the su padre y nation, sus and hermanos his father and his ya no brothers, tenían they alimento. had no more food. Ellos vinieron a Egipto They came to Egypt, y había un Gosén para ellos, and there was a big feast for una them. tierra llena de A bendición, whole land full of llena de blessing, prosperidad, full of prosperity, llena de full abundancia, of abundance, donde ellos pasaron la sequía. where they were passing sin the hambre. famine with no Ellos podían hunger. pastorear su ganado They were able to pass y ellos their vivieron bien en sheep, tiempo de la sequía. and they were living good on the ¿Por time qué? of the famine. Why? Porque José pudo interpretar Because el Joseph was sueño, able to interpret the dream, pudo transformarlo en and una he was able to visión, transform it into a y vision. esa visión And hizo that vision made que se materializara en for la it to be tierra materialized on the para earth, poder bendecir la to tierra. be able to bless the land. Cuando viene su padre, When his father comes, encuentra abundancia de pan. he finds ¿Por qué? abundance of bread. Why? Porque José siguió fielmente la Because visión. Joseph followed faithfully the Entonces, vision. la visión que Dios trae So the vision that God brings, y lo que Dios quiere hacer con tu casa, con and tu what God wants familia, to do in your house and your family, lo que quiere hacer con tu vida y what He cómo wants to do with usarte your family and how to para que el use reino you, de Dios so the avance, kingdom of God can go lo trae en los forward. sueños, He brings it on en las dreams, visiones, on visions, en la palabra on the profética. prophetic word. Y eso no es algo que nosotros trabajamos para recibir And that's eso. not something that we can work to receive Es algo que it. Dios ya quiere darte. It's something that God wants to give Porque you. desde que el Espíritu Santo se derramó, Because from the Holy el día del Spirit poured Pentecostés, in the Pentecostal day, esa bendición that blessing está lista para ti, is already para que ready tú for you, profetices, for you to para que prophesy, tú veas sueños, for you to have para que visions, tú tengas visiones for you to have dreams, y para que hables esa for you to palabra speak the word, profética, prophetic word, para que tú trabajes so you can en work esa visión, in that para que el vision, cuerpo de Cristo for the body of Christ sea edificado can be edified, y para que la tierra sea and for bendecida. the land to be Pero blessed. tenemos que perderle el miedo. But we have to lose a the lo fear religioso. to the religious. Mucho tiempo en la iglesia Many times in the church, se cayó la palabra the profética. prophetic No, word no, no, was no, no, no. dropped. Solo la pastora profetiza. No, only the pastor Es can la pre- super ungida la pastora. the very anointed, the Todos pastor. escuchen. Y es Everybody to cierto. listen, and that is true. Dios bendice, dice, sobre los siervos God y sobre bless las and he says, siervas. over my servants, men Pero and también women, sobre sus hijos. but also over his children, También sobre sus hijas. and also his Para que daughters, tú so you profetices. can prophesy. Pero yo cómo si soy But tan nuevo. how can I do it if Pero I'm no very es new? no es por But aprendizaje, it's not for to sino you es por to el learn, Espíritu de Dios but it's for the que Spirit se of derrama God sobre ti that pours over para que you, tengas una visión so you can have a diferente, different la vision, visión de Dios, a vision of de tu God, familia, of your de tus family, hijos, of your de children, tu matrimonio. of your ¿Para qué? marriage. For what? Para que entonces te pares So en pie you can y stand up empieces a hablar, and start speaking, empieces a and start profetizar. prophesying. En un momento tenemos que In a recibir moment we have to la receive visión. the vision. Yo sé que muchos I know that a lot of us durante la alabanza y la adoración during the priest han recibido visiones. have received visions. Se han visto tal vez delante de mucha You have seen gente. yourselves maybe Se before han a lot visto of people. predicando. You have seen yourself Se han preaching. visto ayudando a las You have seen multitudes. yourself helping the Se han multitude. visto, no sé, You evangelizando. have seen yourself Han evangelizing. visto a toda su casa You have rendida a seen your los whole pies de family Cristo. reunited Y on como the compartían algunos hace rato, as many of you guys yo were, ya vi a mi sharing. familia. I already saw my Ahora family. recibiste la palabra Now you profética, receive the prophetic word. recibiste la visión. You receive the vision. ¿Para qué? For what? Es aquí donde la iglesia tiene que Here's where the aprender church has to learn a salir del temor to get out of the y de lo fear religioso, and from the pararse en pie, religious, tener fe en Dios stand up and have y faith on comenzar God a hablar and start to con speak una voz audible. with a loud Porque voice. cuando tú hablas la Because palabra when you speak the profética, prophetic word, algo sucede en lo something espiritual. happens on the spiritual. Algo se rompe en lo Something espiritual. breaks on the spiritual. Algo se acomoda en lo Something espiritual. gets according Los to the tiempos se spiritual. van acomodando The como times un are gonna reloj. start getting ready with Las the clock. cosas que la herencia celestial, and the los heritage recursos celestial. celestiales, cuando yo lo hablo, When I speak it, entonces comienzo a traerlos so then I del can start cielo bringing them from a the la tierra. heavens to earth. La iglesia no tenía The recursos, church didn't have the pero cuando resources. hablo lo que estoy But when viendo, I yo speak estoy what I'm seeing, I'm profetizando, prophesying. estoy profetizando sobre I'm la prophesying enfermedad, over the sickness. estoy profetizando I'm sobre la prophesying pobreza, over the poverty. estoy profetizando I'm sobre la prophesying desintegración familiar. on the Cuando yo family. predico, When I estoy preach, predicando un mensaje de I'm Dios preaching the
Y message eso of trae God. cambio, And this brings eso trae changes. It transformación, brings transformation. porque no es la palabra del Because it's del not the pastor, word of the no es la pastor. palabra de la hermana, It's not the word of the no es la sister. palabra del hermano, It's not the word of the es la brother. palabra de It's Dios. the word of Y from todo God. se sujeta And everything al holds poder de su unto the precepto, power of his a la presence, palabra de su to the word precepto. of his Las cosas power. The comienzan a crearse. Start to create Las it. cosas The comienzan a things cambiar start to change. cuando uno se atreve When we a hablar la palabra want que to Dios le speak the dijo. word that God Las told you. tinieblas comienzan a Darkness start to desaparecer. disappear. La oscuridad se va Darkness y leaves. la luz comienza a brillar. And the light starts Por to eso shine. cuando Pablo se paraba That's why when Paul y would los stand, principados y las potestades demons estaban oprimiendo las ciudades, were oppressing the Pablo cities, se paraba y predicaba el Paul evangelio. would stand and preach Él the gospel. profetizaba sobre la He ciudad, prophesied over the city. profetizaba sobre He los prophesied enfermos over the sick. y él declaraba la sanidad He will declare por the las healing llagas de Cristo by the y él wounds of declaraba Christ. And que he la will gente era declare libre that the people por la was sangre free de Jesucristo. by the blood of Jesus. Entonces las cadenas de opresión The chains of comenzaban a oppression romperse. started to Por break. eso en Éfeso That's why in Ephesus, estaba tan oprimido. he was so oppressed. En un momento, In a moment, después de que él enseñó, after he was teaching, después de que él predicó after he preached, en las calles, on the streets, en las casas, on the houses, en una escuela, in a school, en un momento, in a moment, algo se rompió en lo something broke on espiritual the spiritual. y miles de And personas thousands of comenzaron a people venir a los started pies to de come to the Cristo. feet of Christ. Muchos que habían practicado Many la that magia have, venían practiced con los witchcraft, libros de magia, came with the los books of ponían witchcraft, and y they put entonces it- eran quemados. and they were La burned. palabra The profética, prophetic word, la visión de Dios, the vision of God, esa visión que tuvo vision that he del had hombre macedonio, from the Macedonian y man, cuando lo empezó a hablar and we started to y speak, empezó a predicar, and he started to walk, le sacó a los principados y He a las took all the potestades demons, todas las armas, all the los desarmó, weapons, and he disarmed le them. sacó la literatura He took the literature out con la que enseñaban la for what they hechicería, were teaching on witchcraft. prácticamente los desarmó. Practically, he ¿Con disarmed qué? them. Con la Why? visión que tuvo. For what? With con the la vision he palabra had, que tuvo. with the word he had. Hoy necesitas Today, predicar you need to preach. acerca de tu casa. To your Necesitas house. dejar de quejarte de tu You need to esposa, de tu start esposo whining y about your profetiza. husband and wife and Habla lo que prophesy. Dios te está Speak what mostrando. God is showing No importa you. cómo It está doesn't viviendo matter how él. you're living. No importa It dónde doesn't están tus matter hijos. where your kids Habla are. la visión que Speak Dios the te habló. vision that God gave you. Profetiza sobre tus Prophesy hijos. over your children. Zacarías no podía tener hijos. Zachariah couldn't have Pero kids, él dijo, but he yo voy a said, tener un I will hijo. have a kid. Y entonces va a servir a And then Dios. he's going to serve Va a God. ser grande en la And he's casa going del to be big in Señor. the house of the Lord. Y preparará el And he will camino. prepare the way. ¿Por qué? Why? Por la visión. For the vision. Entonces él dijo, no, Then he said, no. Él no se va a llamar Zacarías. He's not going to be named Él se Zechariah. llamará He's Juan. going to be named Y John. dijo, Juan, And he said, el John, mundo te está the esperando. world's waiting for you. Necesitamos padres We con need visión. parents with vision. Necesitamos padres We need parents con la palabra with the profética. prophetic word. Necesitamos hombres We need men que aprendan a to profetizar, learn how to que prophesy, aprendan a cambiar to learn how to el change destino, the el destiny. rumbo de su vida a través de lo que Dios ha dicho. They learn because of Por God. eso la iglesia That's necesita why the church needs conectarse con to el connect Espíritu with de the Dios, Holy Spirit. conectarse con lo Connect celestial, with the celestial. dejar de buscar tus propias Stop seeking vida, tus your own propios sueños lives, your own y dreams, conectarte con el sueño and de Dios. connect with the dream of God. Necesitas ver la You visión de need Dios. to see the vision Oh, of te God. vas a sorprender. You're gonna be Tal vez te amazed. llenes de temor por un Maybe you momento, are afraid for some pero el moments, Espíritu de but Dios the te dará Spirit of God will give you entendimiento. knowledge. Oh, cuando recibas la visión, When you will receive the cuando vision, veas lo que Dios está when you see viendo, what God is seeing, caminarás de una you're manera gonna walk in a diferente, different way. vivirás de una You will manera live in a diferente, different way. trabajarás de una You will manera work in a diferente, different way. servirás a Dios You will serve de una God manera in a diferente, different way. porque vas a saber Because you're gonna que know lo que Dios ha hablado what God se estará wants. cumpliendo. It's Por accomplished. eso la iglesia That's necesita what the church aprender a needs to learn profetizar. how to prophesy. Salgamos de lo Get místico out of the religioso. same and the religious thing. Salgamos de la Let's get misticidad out of mysticy y profeticemos. and let's prophesy. Profeticemos a nuestros hermanos Prophesy to our brothers. vida. Prophesy Profeticemos life. salud.
health, pero no algo que un buen deseo. but not just a good Tienes wish. que recibir esa, You need esa, to receive esa visión the vision en tu espíritu, in your spirit, porque Dios va a comenzar a hacer grandes because God cosas. is going to start doing Amén. big things. Amen. Póngase de pie todo el mundo, Let's stand up, everybody, con su Biblia en la mano. with your Bible in your hands. Y quiero leer solamente, os deje su Biblia, se lo voy a leer en esta Okay, leave noche. your Bible. I'm just going to read it to you. Apocalipsis 19:10. Revelations 19:10. El apóstol Juan recibe una visión. Apostle Paul receives a vision Se le enseñan y se le muestran cosas, where it gets shown cosas por venir. things that are going to come. Entonces en el verso 10 On verse 10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. they said, I bow unto his feet to, Era un praise him, ángel to worship him. It en was an esa angel visión. in that vision. Y él me dijo: And he told me, mira, no lo hagas. look, don't do it. Yo soy un consiervo tuyo I am y de a tus servant hermanos with you, and with your brothers que retienen el that hold testimonio the de Jesús. testimony of Jesus. Ponga atención, cierre Pay sus ojos. attention on this. Close Nadie your se eyes, distraiga en and este nobody momento. gets distracted Nadie tonight. hable Nobody. nada. El ángel le dice: adora a Dios, The angel says, praise the Lord. porque el testimonio de Because Jesús the testimony of Jesus es el espíritu de la is profecía. the spirit of prophecy. En la traducción lenguaje al día dice: adora a Dios, He says, worship God. porque la sustancia Because the substance y la esencia de la verdad essence revelada, of the revealed truth. la verdad que Jesús revela por el espíritu de la The truth that profecía, Jesus reveals through the prophecy. es el aliento vital, It's the vital health. la inspiración de toda The predicación, inspiration of all preach, de toda of interpretación all interpretation de la voluntad de of Dios the will of God. y el propósito divino, And the divine incluidos purpose, tanto para los míos including for mine como también los tuyos. as for yours. En otras palabras, In other words, cuando nosotros nos metemos a adorar when we go into y nos worship conectamos con el espíritu de la palabra and we connect with the spirit of the y word con el espíritu de and adoración, with the spirit of worship, el espíritu de la profecía the spirit of se prophecy derrama. pours. Y cuando comenzamos a adorar, And when we start la profecía viene. worshiping, the prophecy Entonces comes. empiezas a recibir palabra So profética, you start receiving prophetic word, no del micrófono, not from the microphone, sino en tu espíritu. but in your spirit. Y cuando estás adorando con tus ojos And cerrados, when you're worshiping with your eyes empiezas closed, a ver las visiones de Dios. you start seeing the visions of God. Empiezas a llenarte de lo You start celestial. feeling yourself from the celestial. ¿Para qué? For what? Para que después comiences a So profetizar. later on you can start prophesying. En esta noche todo Tonight, mundo, everybody, jóvenes, youth, adultos, niños, adults, kids, todos vamos a adorar a Dios. we are going to worship God. Porque hay una palabra profética que Dios va a impartir en tu Because there's a corazón. prophetic word that God is going to put in your Porque heart. Dios quiere Because God wants que aprendas a for profetizar, you to prophesy, que aprendas for you to learn a trabajar y a caminar to work and walk en la visión de Dios. on the vision of God. En el nombre de Jesús. Todo el In the mundo name con of sus Jesus, ojos cerrados everybody with your eyes closed y sus manos levantadas. and your hands rise up.